Bueno, buenos días a todos. Eh, Terminamos la semana pasada con la primera parte de todo lo que es estrategia de negocios, lo que podría llamarse estrategia doméstica, si uno quiere. Y ahora vamos a entrar en todo lo que es estrategia internacional. Sigue siendo estrategia de negocios, pero de alguna forma sea que uno va a operar en el exterior o sea que uno opera en su propio mercado compitiendo con empresas internacionales. Vamos a ver tres temas. El primer tema es lo que se llama gestión cross-cultural, que es lo que vamos a ver hoy, que es un poco la columna vertebral de todo lo que es estrategia internacional. Toda estrategia internacional se basa en el tema de gestión cross-cultural. Vale decir cómo las diferentes culturas toman decisiones diferentes, los mercados son diferentes, las necesidades son diferentes, los gustos son diferentes. Entonces, y eso de alguna forma pasa a ser lo que impregna de alguna forma la estrategia de marketing, de finanzas, de operaciones, etcétera. El segundo tema que vamos a ver es la parte de comercio, la parte de economía internacional, porque uno tiene que entender el entorno, pues de ese entorno surgen las estrategias. Por ejemplo, si un país no permite el comercio internacional, no permite importaciones, en ese caso uno no puede exportar a ese país, tiene que buscar otros mecanismos, tipo alianzas, tipo inversiones directas, etcétera. O sea que de alguna forma la política económica de un país limita o conforma lo que va a ser la estrategia internacional. La razón además por la cual vamos a estudiar la parte de estrategia internacional es porque además es muy importante para nuestro seminario de discernimiento, porque buena parte de las crisis que nos han afectado surgen de problemas que vienen de fuera del país. El tercer tema que vamos a ver es el tema de, dentro de la parte internacional, la parte de estrategia internacional, específicamente la parte de estrategia internacional de países emergentes como los nuestros. Así que bueno, entremos en la parte de diferencias culturales, porque lo importante es entender que los distintos países toman decisiones diferentes en base a su cultura. Hay países que son más individualistas, países que son más colectivistas, países donde la ética pesa más o pesa menos. De alguna forma, en base a eso, uno puede entrar a ver qué es lo que uno como empresario, que quiere tomar decisiones de alguna forma responsables frente a la comunidad. Hay cosas que las puede hacer el empresario, pero hay cosas que las tiene que hacer la comunidad. Entonces, de alguna forma es importante entender cómo funciona la interacción entre la empresa y la comunidad. De alguna forma la cultura es lo que permite predecir cómo va a ser el comportamiento de la gente. O sea, en cada país tiene su propia cultura y en base a eso las decisiones que toma la gente son diferentes. Uno va a países donde la gente es muy extrovertida, muy simpática, muy abierta, y hay otros países donde la gente es mucho más fría, mucho más agresiva, mucho más dura. O sea que de alguna forma vamos a entrar ahora en qué es lo que uno puede esperar del comportamiento de la gente en base a su cultura. Esto es un tema que es central dentro del debate de economía internacional, de internacional. Un poco el modelo que todo el mundo sigue hoy es el modelo de Hofstede, Gerd Hofstede, que fue un ejecutivo de IBM que desarrolló todo un modelo muy bueno que utilizó de alguna forma personal de IBM para hacer toda una serie de encuestas y en base a eso desarrolló una serie de índices y hoy es lo que más se usa, los índices de Hofstede. Vale, vamos a ver uno por uno. Primer índice es lo que se llama desigualdad social. En inglés se llama power distance, lo que ustedes ven acá. Vale decir es cómo la sociedad acepta que existe poder en ciertas áreas de la sociedad y lo acepta y lo toma como natural. Países que lo aceptan, países que no lo aceptan. Hay países que tienen un alto índice de poder distancia. Y son países donde de alguna forma se acepta que existe el poder y otros países que no, son más democráticos y se entiende que el poder no tiene que ser igual para todos, un concepto más democrático. Entonces de alguna forma eso lo ve en la existencia de clases sociales, en la diferencia entre oportunidades de educación y de ocupación, que evidentemente difiere país por país. De alguna forma todo ese concepto de que bueno uno depende del poder viene en la cultura y se desarrolla a través de todas las instancias de la vida. Por ejemplo, en la infancia a uno le puede enseñar a ser respetuoso con los padres o no, a tratar a los padres de una forma más igualitaria.
a ser dependiente de los padres o ser más independiente. A cierta edad irse de la casa y de alguna forma manejarse por su cuenta, o seguir viviendo en la casa de los padres prácticamente durante muchos años. En la educación también, si el profesor es una figura de alguna forma importante, que uno le debe respeto, o el profesor es un par, y de alguna forma uno como alumno tiene el derecho a cuestionar y a criticar al profesor abiertamente. En el trabajo, ¿cuál es el rol del jefe? Si de alguna forma uno tiene que ser seguir lo que dice el jefe, o uno puede cuestionar lo que dice el jefe. De alguna forma en las sociedades donde hay más poder, tipo Asia por ejemplo, los países chinos, los países latinoamericanos, de alguna forma uno tiene que ser leal al jefe, y de alguna forma el jefe toma a gente que le es leal, toma amigos, familiares, porque quiere asegurar esa lealtad, mientras que en países más democráticos, más igualitarios, no es así. De alguna forma los empleados se los toman por su capacidad, no por su lealtad al jefe, por así decir. A nivel político, a nivel Estado, es la aceptación de que existan dictaduras o gobiernos militares, que de alguna forma exista acumulación de poder, la cual es difícil de cambiar, y cuando hay que cambiarla hay que recurrir a la revolución, no a la evolución. Cuando uno ve los índices son bien interesantes, porque ustedes ven cómo los países que tienen poco aceptación del poder como tal son países claramente europeos, países anglosajones, por ahí se escapa algún país latinoamericano, pero en especial los países latinoamericanos y los países asiáticos y los países árabes están en otro extremo, donde se considera que el poder es aceptable, es deseable, y la gente de alguna forma dice, bueno, fenómeno, yo me acojo al poder, pero de alguna forma eso me beneficia. O sea, es un concepto muy paternalista del gobierno, muy paternalista de la empresa, decir, bueno, yo soy leal, pero a cambio de eso obtengo una protección. En el caso de las culturas asiáticas, eso viene de años de haber tenido emperadores, y que de alguna forma uno sabe que el emperador protege, se supone que protege a los súbditos, a los miembros de la comunidad. Los países latinoamericanos tal vez es más por la influencia católica, que de alguna forma en el catolicismo existe ese concepto de que existe un papa, que uno lo tiene que respetar, y lo que dice el papa de alguna forma es palabra santa, y eso impregna la cultura. Esos países aceptan haber tenido gobiernos militares, obviamente no, obviamente las culturas cambian, pero está metido en la cultura la aceptación de que los gobiernos militares, bueno, protegen al individuo. En los países de alguna forma más que han tenido más influencia de la reforma protestante, que una de los pilares de la reforma protestante es justamente la resistencia a la autoridad del Papa, obviamente, y la resistencia de alguna forma también a la monarquía. Entonces son los países que de alguna forma defienden más una sociedad más igualitaria, donde como se dice, no se acepta la acumulación de poder. Es muy interesante ver las consecuencias prácticas de todo esto, de este concepto de poder. Ustedes ven que los países que tienen más poder son los países que tienen más corrupción también, o sea, menos transparencia, ¿no? Este es el índice de transparencia de Transparency International, o sea que ustedes ven que evidentemente el poder no permite el desarrollo de las instituciones democráticas, y eso de alguna forma lleva a la corrupción. Es interesante también ver la correlación entre poder y riqueza. O sea, los países con menos poder, o sea, los países más democráticos, son claramente los países más ricos. De vuelta a lo mismo, ¿no? La existencia de instituciones democráticas permite la existencia de justicia, la existencia de alguna forma de leyes que protegen al capital, a la inversión, a la economía. Entonces eso evidentemente fomenta el desarrollo económico. El segundo índice de Hofstede es el individualismo. El individualismo versus colectivismo, que es un índice muy fuertemente emparentado con el índice anterior, el índice de poder. El individualismo es básicamente la existencia de lazos entre los individuos, o sea que cuanto más individualismo, menos lazos o más débiles son las relaciones entre los individuos. De alguna forma uno se espera que uno se las arregle por su cuenta, no que dependa de la comunidad. Mientras que en las sociedades más colectivas, de alguna forma existe más el grupo, y uno depende más del grupo, y uno de alguna forma recibe una protección a cambio de lealtad por pertenecer al grupo. De alguna forma todo ese individualismo se va desarrollando a lo largo de toda la génesis de la familia, el trabajo. Fíjense que las familias, esto es típico, se ve en Estados Unidos, y
los países más individualistas, que de alguna forma la gente es más confrontativa, los hermanos cada uno tiene su opinión, de alguna forma en las sociedades más colectivistas, por ejemplo, el formar parte de un grupo es fundamental, perder cara es gravísimo. Por ejemplo, si ustedes son una cultura asiática, uno insulta a una persona delante de los demás, se genera un enemigo de por vida. En cambio, por ahí en una cultura más anglosajona, uno no digo insulta, ¿no? Pero uno contradice a una persona delante del grupo, esa persona no se ofende, lo considera como normal, digamos que la gente tiene opiniones y la gente opina, y cada uno tiene sus ideas, y eso no es motivo de ofensa. O sea, todo el tema de perder cara en una sociedad colectivista es un tema muy serio. En cuanto a en los estudios, en los países más individualistas, los alumnos se expresan como cualquiera, en los colectivistas la gente es más callada, el alumno dialoga con el profesor como si tal, el alumno está a la par del profesor. En el trabajo, las sociedades colectivistas, la gente es parte de un grupo y tiene que de alguna forma defender al grupo y ser leal al grupo. Uno contrata parientes, contrata amigos porque el grupo es muy importante. O sea, se privilegia la lealtad antes que la performance. Ven que hay mucha correlación entre el individualismo y lo visto del concepto de poder. Y cuando uno ve los índices, uno acá ve prácticamente, es lo mismo que habíamos visto recién, pero al revés. O sea, los países más colectivistas son los países que de alguna forma también aceptan toda la estructura de poder que habíamos visto antes. Ven que son sociedades más latinoamericanas y asiáticas, donde todo el tema relacional es muy central. Dentro de la cultura asiática el tema relacional es central porque proviene tanto del budismo como del confucianismo. Las dos religiones promueven de alguna forma la parte relacional. O sea, el budismo, que es como más meditativo, más reflexiva, la meditación lleva a relacionarse con el otro, a contactar al otro, a valorar al otro. El confucianismo es una cultura que considera que la forma de lograr un equilibrio en la sociedad es a través justamente de las relaciones. Padre-hijo, miembro de gobierno, con subordinados, jefe con sus empleados. O sea, de alguna forma la esencia de todo el equilibrio social es a través de la parte relacional. En el mundo de alguna forma anglosajón, el mundo protestante, por así decir, las cosas son diferentes, cada uno se las tiene que arreglar por su cuenta. Es un poco la esencia del protestantismo, ¿no? O sea, que cada uno se las arregla frente a Dios, por así decir, y eso genera toda una cultura mucho más individualista. Esto es muy interesante, de alguna forma, ver cómo les había dicho recién que se correlacionaban los dos índices, y acá ven la correlación, ¿ven? Acá tienen el índice de individualismo y acá tienen el índice de poder. Y ustedes ven claramente que como los dos factores, perdón, se lo dije al revés, acá tienen el índice de individualismo y acá el índice de poder que habíamos visto antes. Y ustedes ven claramente la correlación, como los países menos individualistas, o sea, más colectivistas, son los países que de alguna forma aceptan la existencia de poder en la sociedad, ¿ven? Y acá tienen todo el grupo más latinoamericano y asiático, ven todos los países, obviamente son latinoamericanos, asiáticos o árabes. Y acá en el otro extremo ven que los países más individualistas y de alguna forma con menos poder, más democráticos, son los países claramente más anglosajones o noreuropeos. O sea, ustedes ven claramente cómo los dos factores están muy vinculados. Nuevamente, acá ven, esto prácticamente es prácticamente lo mismo, dicho en otras palabras, como el individualismo correlaciona con lo que es la riqueza. O sea, los países más ricos son los países más individualistas, los países más pobres son los países más colectivistas. Y esto evidentemente su correlación es con lo que habíamos dicho antes, ¿no? Todo el tema dentro del colectivismo está el colectivismo de aceptar el poder. Uno pertenece a un gobierno, uno es leal de alguna forma, y eso debilita las instituciones, y la debilidad de las instituciones debilita la inversión y debilita el crecimiento económico, etcétera, genera corrupción, etcétera. El siguiente índice es el índice de masculinidad y feminidad, y básicamente el índice lo que habla es de que son un poco los dos polos. El polo femenino, que es más fácil de entenderlo si quieren, es como como el rol de la mujer, ¿no? De ser más cariñosa, más cuidadosa, más tierna, más de alguna forma tratando de ayudar a sus hijos, de cuidarlos, mientras que el masculino es más arreglate solo, competí, gana plata, de alguna forma sobresalí por propios méritos,
progresar, desafiar, o sea, son un poco los dos extremos. Y en base a esto, de alguna forma van a ver ahora el índice, da conclusiones que son realmente muy interesantes. En la familia, de alguna forma, esta masculinidad promueve la ambición personal, la feminidad no, promueve más la contención, el pertenecer, el ser parte de la familia. La masculinidad promueve la competitividad en la familia, llevar a los chicos a que hagan deportes más agresivos, etcétera. En la parte de estudios, el masculino es más visible. De alguna forma, en las sociedades más masculinas, tipo Estados Unidos, se aprueba al exitoso. El que no tiene éxito se lo considera un fracasado, un perdedor. Tener buenas notas es importante y la gente lo dice muy orgullosa, mientras que en sociedades más colectivistas el tipo que tiene buenas notas es un buchón o es un lo que sea. Entonces, en el trabajo la gente compite abiertamente por sobresalir, por hacer las cosas bien, aunque sea en forma educada, pero existe la competencia abierta. Uno vive para trabajar, no trabaja para vivir. El éxito profesional es importante, la performance es importante, la asertividad es importante, la agresividad. El Estado, de vuelta, el Estado más colectivistas promueven lo que es el bienestar social. Los estados más masculinos, por así decir, no, promueven que cada uno se las arregle por su cuenta y no tienen tanta seguridad social. O sea, premian al fuerte. Las sociedades colectivistas ayudan al débil. Cuando ustedes ven las cifras son muy interesantes porque acá sí que no hay un patrón común. No es que todos los europeos están acá. Ustedes ven que acá hay europeos y acá también. Acá hay, como se dice, latinoamericanos, pero acá también. Acá hay asiáticos y acá también. O sea, en los dos extremos hay los dos tipos de componentes. Y eso exige que uno analice la cultura específica de cada país. Por ejemplo, acá ven todos los países noreuropeos, que son países más chicos, con culturas que han sido como más cerradas por una cuestión geográfica o de clima o lo que fuere. Y eso explica un poco por qué el comportamiento, qué sé yo, por ejemplo, uno tiene un país como México, latinoamericano, que de alguna forma es muy masculino, pero tienen pegadito ¿cómo se dice?, a Costa Rica, que está pegado a México y que es muy femenino, tal vez por el hecho de que y los dos también tienen de alguna forma historias indígenas y que orígenes indígenas también muy parecidos. Entonces, ¿por qué uno sí, por qué uno es más masculino, por qué otro es femenino? Y acá uno entra de alguna forma a analizar uno por uno y ver la historia de cada uno, explique por qué razón es masculino más femenino, ¿ven? Y uno lo ve acá, que de alguna forma, es cierto que hay ciertos parámetros, pero también uno ve que en general uno ve mucho en el centro, si quieren, del espectro, ¿no? Hay bastante, ¿cómo se dice?, que hay que analizar un poco caso por caso. El último factor de Hofstede es lo que se llama la tolerancia a la incertidumbre, y es un factor bastante contradictorio, o sea, bastante difícil. Cuando uno ve los números, a veces las conclusiones a las que uno llega son exactamente lo opuesto a lo que la realidad dice, así que tenemos que tomarlo un poco con pinzas. De alguna forma, la tolerancia a la incertidumbre es cuál es la reacción que tiene la sociedad frente a lo impredecible o a lo que no sabe o a lo que no conoce, y en base a eso, si se sienten amenazados y si generan situaciones de más ansiedad. Esa ansiedad de alguna forma genera ciertos comportamientos, por ejemplo, que la gente sea como más extrovertida. Cuando esa gente que habla con las manos, en el fondo cuando manipula con las manos, lo que está tratando en el fondo es tratar de a la otra persona transmitirle una energía y tratar de controlarla. En sociedades con menos ansiedad, si quieren, con menos miedo a la incertidumbre, donde la gente acepta la diversidad, la gente por ahí habla sin mover las manos, en forma más estable, sin levantar la voz, una forma más tranquila, más serena, con una sonrisa. Entonces eso de alguna forma va definiendo diferentes tipos de comportamientos. Hasta qué punto, un poco la conclusión es, sociedades que tienen alta ansiedad frente a la incertidumbre, terminan siendo sociedades que generan mecanismos para controlar de alguna forma el entorno externo. Por ejemplo, Alemania es un país que tiene un índice bastante alto, o Francia, bueno, lo controlan a través de muchas normas, mucho planeamiento. Los alemanes y los franceses son campeones en lo que es planeamiento, los alemanes en lo que es puntualidad, en lo que es leyes muy duras, muy rígidas, con un castigo muy grande a quien no sigue, ¿cómo se dice?,
lo que es predecible. La educación en Alemania es muy rígida, la gente entra dentro de un esquema educativo y tiene que seguir dentro de ese esquema educativo, no existe la flexibilidad que existe en otras sociedades, que uno cambia de un sistema al otro con toda facilidad, o sea que de alguna forma van generando un sistema que es predecible, que es como mucho más rígido, que es mucho más para controlar de alguna forma esa ¿cómo se dice?, esa incertidumbre. Y uno lo ve a lo largo de toda la cultura. En las sociedades como más ansiosas, por ejemplo, son como más xenofóbicas, a los chicos les enseñan cuidado con quién estás, o sea, no te acerques a gente diferente, todo el tema de la pulcritud, de la limpieza, el riesgo, el racismo obviamente, el que es diferente a vos puede ser peligroso, o sea que evidentemente generan desde la infancia toda una actitud donde al final la gente termina tomando más distancia. Típico en Alemania, los escritorios son como más grandes, de alguna forma hay como más distancia física entre la gente. Todo el diálogo, todo es como más duro, menos comprometido desde el punto de vista personal, la gente es como más fría, más distante, etcétera. En la parte de estudios los mismos, es más estructurado, les había puesto el ejemplo de Alemania, con objetivos más claros, más precisos, un sílabus, esto es lo que uno va a aprender, esto es lo que uno se espera, es una especie de contrato, ¿no? En la educación americana, toda la educación básicamente es en base a sílabus, es prácticamente un contrato que uno debe cumplir a la perfección. En el trabajo, leyes, normas, derechos, obligaciones, de alguna forma para hacer predecible cualquier elemento dentro del trabajo. En cuanto a los índices en sí, nuevamente ya no existe una regla universal, no es que los anglosajones se encuentran en cierta zona, los latinoamericanos, existe cierto, por ejemplo, hay bastante anglosajón en esta zona, pero fíjense que está dentro de una zona más bien intermedia, o sea que no es que uno diga, bueno, están con alta ansiedad o baja ansiedad, con alto nivel de control o bajo nivel de control, con alta predictabilidad, baja predictabilidad, están un poco en una zona más bien neutra. Hay sociedades, sí es cierto, uno ve mucho dentro del mundo latinoamericano índices bastante altos. Sin embargo, acá es donde se ve la contradicción del índice, ¿no? Porque supuestamente si estas sociedades, de acuerdo a lo que dicen, tiene alta ansiedad frente a lo que es diferente, estas sociedades deberían ser poco racistas y no son ejemplos realmente de sociedades racistas, o deberían ser sociedades con alto planeamiento y no se caracteriza por ser sociedades de alto planeamiento. Entonces es bastante contradictorio el índice esto. En algunos casos son muy claros, por ejemplo Alemania sí, por ejemplo tiene un claro índice, alto índice, como se dice, de ansiedad, por así decir, y eso lleva a los controles, racismo, etcétera. Pero otras sociedades que tienen más índice, sin embargo, no son así. Por eso este índice es un poquito contradictorio y complejo para entender. Bueno, ¿cuál es la tarea de ustedes? La tarea de ustedes es hacer un trabajo de un poco de introspección, si quiere, de comparar la cultura nuestra con otras culturas. Les puse un trabajo divertido, es una clase que hace un tiempo sobre la cultura americana, que es muy interesante, si les interesa entender en profundidad, explica muy en profundidad por qué es como es. Pero básicamente es compararnos con alguien que a ustedes les interese. Por ejemplo, si quieren compararse con los franceses, o los italianos, o los brasileros, o los uruguayos, lo que ustedes quieran. Pero básicamente tratar de usar los índices de Hofstede. Este link que está acá abajo les permite comparar Argentina con otros países. No están los índices de todos los países del mundo, están la mayoría, pero una vez que tengan el índice y vean las diferencias, índice por índice, que intenten hacer una explicación de por qué razón es lo que es. Yo algunas razones les he dado, otras seguramente las pueden conocer ustedes por propia experiencia, pero es interesante y divertido hacer este ejercicio. Cuando lo terminen, vayan al link que es Gestión Crosscultural, abran un nuevo hilo, cuelguen ahí su trabajo y de alguna forma respondan al trabajo de dos de sus compañeros. Nada más, esperemos que les divierta este ejercicio. Esto va a ser muy valioso para cuando hablemos después de la parte de discernimiento, para que se entienda qué cosas puede hacer una empresa, qué cosas puede hacer el país, la cultura, en base a estos temas que hemos discutido.